Eckhart Tolle notó algo extraordinario durante sus años observando a miles de personas en encuentros de reflexión. Había patrones, señales inconfundibles, personas que realmente habían despertado a la conciencia plena, hacían cosas específicas que las demás simplemente no hacían. Y no eran cosas místicas ni complejas, eran sutiles, casi invisibles, pero revelaban todo sobre el estado de conciencia de cada una. En este momento, mientras escuchas esto, una de esas señales podría estar activa en ti y quizás ni siquiera te has dado cuenta. Esa sensación extraña que tuviste ayer, cuando el mundo pareció detenerse por 3 segundos. Aquel momento en que observaste tu propia ansiedad desde afuera, como si no fuera tuya. Aquel instante en que sentiste un espacio de quietud en medio del caos. No fue un accidente. Fue el observador despertando en ti. Tolle descubrió que existen 12 señales claras de que la conciencia ya trascendió la identificación total con el yo falso. 12 patrones que revelan que ya no eres solo tus pensamientos. Y aquí está lo que nadie te cuenta sobre esto. Puedes tener algunas de estas señales activas y ni siquiera saberlo. Puedes estar viviendo la conciencia plena en momentos específicos y volviendo al yo falso en otros. Porque el despertar no es binario, no es todo o nada, es un espectro. Una danza entre la conciencia y la inconsciencia, y reconocer estas señales en ti lo cambia todo. Porque cuando reconoces que el observador ya está activo, dejas de buscar el despertar, dejas de intentar estar presente, y en ese momento de detener la búsqueda, la conciencia plena se profundiza naturalmente. Pero hay un problema. El yo falso ha creado una versión falsa de cada una de estas señales, una imitación espiritual. Y la mayoría de las personas confunde la imitación con la realidad, confunde el yo falso espiritual con la conciencia plena genuina, confunde pensar sobre el ahora con estar en el ahora. Voy a revelar las 12 señales verdaderas, las que Tolle observó en personas realmente despiertas, y junto con cada señal vas a descubrir la diferencia entre la conciencia plena genuina y la imitación del yo falso. Primera señal: sientes un cansancio profundo de tu propia historia. No una negación del pasado, sino un agotamiento genuino de repetir las mismas narrativas mentales sobre quién eres. Lupita, a los 42 años, estaba cenando cuando una amiga le pidió que contara nuevamente aquella historia sobre su divorcio. Lupita abrió la boca y sintió un agotamiento profundo, no depresión, claridad. El observador, reconociendo que aquella historia ya no la definía, ella dijo simplemente: ya no quiero contar esa historia. Al yo falso le encantan las historias, las necesita para existir. Cuando la conciencia plena despierta, hay un desinterés natural por esas narrativas, no forzado, sino como un reconocimiento directo de que eres conciencia, no historia. La imitación del yo falso de esta señal, es decir, yo trascendí mi historia, mientras secretamente continúas usándola como identidad. La diferencia es sutil, pero crucial. Segunda señal: has perdido la necesidad compulsiva de tener la razón. No es que no tengas opiniones, pero hay una disolución de aquella urgencia de probar tu punto, de aquella tensión cuando alguien no está de acuerdo. Javier trabajaba como ingeniero. Siempre corregía a todos en las reuniones, hasta el día en que un colega presentó una solución inferior. Javier sintió el impulso de corregir, pero se preguntó: ¿quién necesita tener la razón? El impulso perdió fuerza. Él dejó que el colega terminara y simplemente preguntó: ¿has considerado esta alternativa? Sin tensión, sin necesidad,
Y el colega respondió, buena idea. Fin, ninguna batalla de egos. Tolle explica que tener la razón es la droga favorita del yo falso. Cuando tienes la razón, sientes que existes más. La conciencia plena disuelve esto porque reconoce que no necesitas tener la razón para existir. Tú ya eres. La versión falsa de esta señal es una neutralidad espiritual escondiendo un yo falso, que se siente superior por no necesitar tener la razón. Un movimiento clásico del ego espiritual. Pero espera, porque la tercera señal va a revelar algo sobre tu mente que cambia todo lo que pensabas sobre los pensamientos. Tercera señal. Percibes un espacio antes de reaccionar. No siempre, pero hay momentos en que algo sucede y no reaccionas automáticamente. Hay un vacío. Y de ese espacio surge una respuesta consciente, no una reacción inconsciente. Sofía estaba manejando cuando alguien la rebasó bruscamente. Su mano iba a tocar el claxon agresivamente, pero entonces, pausa. 3 segundos. Una pregunta. ¿Quién quiere tocar el claxon? La urgencia se disolvió. Tolle llama a esto el portal entre el estímulo y la respuesta. Una señal clara de que la conciencia se está desidentificando de la mente reactiva. Cuando el observador despierta, aparece un espacio no por esfuerzo, sino porque la conciencia reconoce que no necesita seguir cada impulso. La imitación del yo falso es una pausa forzada, una técnica de contar hasta 10. Puede ser útil al principio, pero no es lo mismo que el espacio espontáneo de la conciencia plena. La técnica sigue siendo el yo falso intentando controlar. Cuarta señal. Sientes el cuerpo energético. No como un concepto, sino como una sensación directa, vitalidad interna, hormigueo sutil, presencia pulsante dentro del cuerpo. Ricardo descubrió esto durante una reunión tediosa. Recordó a Tolle, siente el cuerpo interior. Llevó su atención a las manos. Percibió una sensación sutil, una vibración interna, energética. La expandió a los brazos, las piernas, todo el cuerpo. La reunión continuó, pero Ricardo estaba anclado en el cuerpo, no perdido en los pensamientos. Tolle enseña que sentir el cuerpo interior es un portal directo hacia la conciencia plena. Cuando sientes el cuerpo energético, no puedes estar completamente perdido en los pensamientos. Esta división debilita el dominio de los pensamientos. La versión falsa es imaginar el cuerpo energético, visualizar la luz, crear una experiencia mental. Pero eso sigue siendo la mente. La sensación verdadera es sutil y simple, no dramática, simplemente viva. Pero ahora viene la quinta señal, y esta asusta a la mayoría de las personas, porque revela algo sobre el sufrimiento que el yo falso no quiere que sepas. Quinta señal. Reconoces el bagaje emocional cuando se activa. Tolle descubrió que todos cargamos una entidad emocional parasitaria que se alimenta del sufrimiento. Las personas despiertas no eliminan el bagaje emocional, pero reconocen cuando está activo. Carmen, algunas mañanas, se despertaba con un peso emocional sin motivo. Una tristeza difusa, irritación. Antes pensaba, estoy deprimida. Después de conocer el bagaje emocional, reconocía, el bagaje emocional está activo hoy, no soy yo. Y en ese reconocimiento perdía parte de su fuerza, porque el bagaje emocional necesita que te identifiques con él. Cuando el observador lo reconoce como separado, la identificación se debilita. El bagaje emocional no consigue alimentarse plenamente. Tolle explica que el bagaje emocional es el sufrimiento acumulado de generaciones. Quiere perpetuarse a través del drama,
el conflicto, los pensamientos sobre el sufrimiento, pero la conciencia plena simplemente observa, no niega, no reprime, no alimenta. La imitación del yo falso, es decir, yo trascendí el sufrimiento, mientras el bagaje emocional continúa operando disfrazado de identidad espiritual evolucionada. Sexta señal. Has perdido el miedo a la muerte. No completamente, pero hay una disolución de esa ansiedad existencial profunda, porque la conciencia plena reconoce, tú ya eres atemporal. Javier, de 63 años, recibió un diagnóstico de cáncer. Esperaba pánico, pero surgió quietud, un reconocimiento de que la conciencia que observa el cuerpo es anterior al cuerpo, que continúa cuando el cuerpo ya no está aquí. Javier siguió su tratamiento, luchó por su vida, pero sin ansiedad existencial, porque reconoció, yo no soy solo este cuerpo, soy la conciencia que observa, y esa conciencia nunca nació. Entonces, no puede morir. Eckhart Tolle pasó por algo similar a los 29 años. Pensó, ya no aguanto más vivir conmigo mismo. Y entonces surgió la pregunta, ¿quién es el yo que no aguanta? ¿Quién es el mí mismo? ¿Acaso somos dos? El ego colapsó temporalmente, y la conciencia atemporal fue reconocida. La muerte del yo que crees que eres ya está disponible. Ahora, morir antes de morir. Y cuando esto sucede, incluso parcialmente, el miedo a la muerte física pierde intensidad. La versión falsa de esto es negar la muerte, creando conceptos sobre reencarnación o el cielo. Eso es el yo falso intentando continuar. La conciencia plena no necesita garantías. Ya está completa ahora. Pero espera, porque el séptimo signo te va a revelar por qué tienes menos amigos ahora. Y por qué eso es una señal de despertar, no un problema social. Séptimo signo, tus relaciones han cambiado, no porque hayas rechazado a la gente, no porque te hayas vuelto antisocial, sino porque has perdido la tolerancia a las interacciones superficiales, a conversaciones sobre nada, a dramas fabricados, a chismes, a quejas crónicas. Hay un cansancio natural de esas dinámicas. Ricardo se dio cuenta de esto cuando dejó de ir a las carnitas asadas de los domingos con sus amigos de la universidad. Siempre seguían el mismo guión: quejarse del gobierno, hablar de coches, competir sobre quién estaba ganando más dinero. Y Ricardo solía participar, pero ahora su energía ya no resonaba con aquello. Él intentó algunas veces proponer conversaciones más profundas. Preguntó sobre sus miedos, sobre lo que realmente importaba para ellos. Y fue recibido con un silencio incómodo. Entonces Ricardo aceptó, no con juicio, no con superioridad, sino con un reconocimiento simple. Estoy en una frecuencia diferente ahora. Tolle habla de esto directamente. Cuando la conciencia plena despierta, hay un cambio de frecuencia vibratoria, y las relaciones basadas en el yo falso compartido comienzan a disolverse naturalmente, no por rechazo, sino por falta de resonancia. Como dos estaciones de radio en frecuencias diferentes, una no es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Pero algo interesante sucede. Nuevas relaciones surgen, basadas en la conciencia plena compartida, en autenticidad, en profundidad. Son menos numerosas, pero más reales, porque están basadas en lo que tú eres, no en lo que finges ser. La imitación del yo falso de este signo es rechazar a la gente, juzgándolas como no despiertas. Crear una jerarquía espiritual, sentirse superior, pero eso es solo el yo falso espiritual. La presencia genuina no juzga, simplemente reconoce la diferencia de frecuencia y acepta, sin drama,
sin historias sobre eso. Octavo signo. Ya no necesitas probar nada. No significa que no tengas ambiciones, no significa que no trabajes, pero hay una disolución de esa necesidad compulsiva de demostrar valor, de impresionar, de ser reconocido como especial. Sofía era abogada exitosa, socia de un bufete grande, y ella se dio cuenta de que la mitad de su energía se iba en parecer competente, escoger la ropa correcta, decir las cosas correctas en las reuniones, crear una imagen de abogada brillante. Y era exhaustivo, hasta el día en que ella pensó, ¿y si simplemente hago el trabajo? Sin la actuación, sin intentar impresionar, y ella comenzó a hacer eso. Dejó de preocuparse si estaba siendo percibida como la más inteligente de la sala. Dejó de competir invisiblemente con sus colegas. Apenas hizo el trabajo, y algo sorprendente sucedió. Ella se volvió mejor en lo que hacía, porque la energía que se iba en la actuación ahora se iba en la conciencia plena, en atención genuina, en la calidad real del trabajo. Y los clientes lo percibieron. Ellos sentían que Sofía estaba realmente presente, no solo actuando presencia. Toye enseña que la necesidad de probar es una de las mayores fuentes de sufrimiento del yo falso, porque nunca pruebas lo suficiente. Siempre hay alguien más para impresionar, algún logro más para validar tu valor, pero la presencia reconoce que tú ya eres completo. No necesitas añadir nada a lo que tú eres. La versión falsa de esta señal es decir, no me importa nada. Estoy más allá de la ambición. Pero por debajo de esa postura espiritual hay un yo falso herido, que desistió de competir porque estaba perdiendo, o hay un yo falso orgulloso de su falta de ambición. La presencia genuina no crea historias sobre no necesitar probar, simplemente no siente la necesidad. Y ahora el noveno signo va a revelar algo sobre la soledad, que va a cambiar completamente cómo experimentas estar solo. Noveno signo. Prefieres la soledad a la compañía superficial, no porque odies a la gente, no porque seas antisocial, sino porque has descubierto que estar solo en conciencia plena es infinitamente más nutritivo que estar con gente en modo yo falso. Javier solía tener miedo de quedarse solo. Los fines de semana sin planes lo dejaban ansioso. Él necesitaba llenar el tiempo con actividades, con gente, con ruido, porque el silencio traía pensamientos incómodos. Pero después de que la conciencia plena comenzó a despertar, algo cambió. Javier pasó un sábado entero solo en casa, sin televisión, sin redes sociales, sin distracciones, y él esperaba ansiedad, esperaba aburrimiento, pero lo que surgió fue paz, un espacio de quietud interna que él nunca había sentido antes. Él se dio cuenta de que no estaba solo. Ahí estaba la presencia, ahí estaba el observador. Había conciencia testificando el momento, y esa compañía era más profunda que cualquier interacción superficial con otras personas. Toye habla sobre esto como descubrir el espacio interior. Cuando estás solo en presencia, no estás solo, estás con tu propia conciencia, estás con el observador silencioso, y esa compañía es inagotable, no cansa, no drena, no exige, apenas es, pero eso no significa aislamiento. Significa selectividad. Las personas despiertas escogen calidad sobre cantidad. Prefieren una conversación profunda a 10 superficiales. Prefieren silencio compartido a conversación forzada. Prefieren presencia genuina a conexión falsa. La imitación del yo falso de esta señal es usar la soledad como fuga, como evitar la intimidad, como esconder heridas sociales detrás de un discurso espiritual sobre preferir estar solo. La diferencia es que la soledad genuina de la presencia no tiene resentimiento, no tiene miedo a la conexión. Apenas reconoce que estar presente consigo mismo
es un prerequisito para estar presente con otros. 10º signo. Sientes gratitud espontánea, no porque estés intentando ser agradecido, no como práctica de manifestación, sino como reconocimiento directo de que este momento tiene todo lo que necesitas, no todo lo que quieres, sino todo lo que necesitas. Carmen estaba lavando los trastes, una tarea mundana, y de repente sintió una ola de gratitud. Por el agua tibia, por el jabón haciendo espuma, por la sensación de sus manos en movimiento. No había motivo externo. Ninguna conquista, ninguna buena noticia. Solo el reconocimiento de que estar viva en ese momento era suficiente. Eckhart Tolle explica que la gratitud verdadera no se trata de cosas. No se trata de tener una casa más grande o un carro mejor. Se trata de reconocer la vida que pulsa ahora, el milagro de la existencia sucediendo en este exacto segundo. Y cuando la conciencia plena despierta, este reconocimiento surge espontáneamente. Porque el yo falso siempre quiere más, siempre siente que le falta algo, siempre está en el próximo momento, pero la conciencia plena reconoce la plenitud de la hora. Y de esa plenitud, la gratitud natural surge, no forzada, no como una afirmación positiva, sino como una verdad directa. La imitación del yo falso de esta señal es hacer una lista de gratitud diaria, tratando de manifestar abundancia. Puede ser una herramienta útil, pero no es lo mismo que la gratitud espontánea de la conciencia plena. La diferencia es que la técnica aún tiene una agenda, aún quiere algo. La gratitud genuina no quiere nada, solo reconoce lo que ya es. Y ahora, la 11ª señal revelará por qué estás menos interesado en consumir contenido espiritual y por qué eso es evolución, no regresión. 11ª señal. Consumes menos conocimiento espiritual. No porque lo sepas todo, no porque ya llegaste, sino porque has reconocido que acumular más conceptos sobre la conciencia plena no es lo mismo que estar presente. Hay una saciedad natural, un reconocimiento de que ya has escuchado lo esencial. Ahora se trata de encarnarlo. Ricardo tenía su librero lleno de libros espirituales. Veía videos sobre el despertar todos los días. Leía a Tolle, veía a Mooji, escuchaba a Rupert Spira y pensaba que eso era progreso, más conocimiento, más comprensión, más evolución espiritual, hasta que percibió que estaba usando el conocimiento espiritual como una distracción de la conciencia plena, porque leer sobre el ahora es más confortable que estar en el ahora. Ver a alguien hablar sobre la disolución del yo falso es más fácil que permitir la disolución del yo falso. El conocimiento es una zona de confort para la mente. Ricardo comenzó a leer menos, a ver menos videos, y solo a sentarse en silencio más. Solo a observar los pensamientos más, solo a sentir el bagaje emocional más, y percibió que 10 minutos de conciencia plena real valían más que 10 horas de contenido espiritual. Tolle es muy claro sobre esto. Los conceptos espirituales pueden apuntar a la verdad, pero no son la verdad. El dedo apuntando a la luna no es la luna, y en algún momento, si continúas mirando al dedo, pierdes la luna. Necesitas parar de acumular conceptos y comenzar a encarnar la conciencia plena. La imitación del yo falso de esta señal es el orgullo espiritual. Decir, ya sé todo eso, no necesito aprender más. Pero por debajo hay un yo falso, sintiéndose superior por no necesitar más enseñanzas. La conciencia plena genuina no crea una historia sobre no consumir conocimiento.
Simplemente siente. Cuando ha llegado la hora de parar de acumular y comenzar a ser. Y ahora, la 12ª señal, la más sutil, la más profunda, la que revela si el despertar es genuino o una imitación. 12ª señal. Reconoces que nunca vas a llegar. No existe un punto final. No existe un momento en que estarás permanentemente despierto, iluminado, completo. Hay solo este momento, ahora, y la elección de estar presente en él o perdido en pensamientos sobre él. Sofía pasó 20 años buscando la iluminación. Leyó todos los libros, fue a encuentros de reflexión, practicó meditación y siempre esperaba aquel momento final, aquella experiencia definitiva que confirmaría: llegué, ahora estoy iluminada. Pero entonces ella percibió. La búsqueda era el problema. La tentativa de llegar era lo que la mantenía distante. Porque siempre que estás intentando llegar, estás diciendo: este momento no es suficiente. Necesito otro momento. Un momento mejor. Un momento de llegada. Y Sofía paró de buscar. No porque ella desistió, sino porque reconoció que la conciencia plena ya está disponible. Siempre lo estuvo, no en algún futuro de iluminación completa, sino ahora, en este segundo y en el próximo, momento a momento. Tolle enseña que el despertar no es un evento único, es una elección continua, momento tras momento. Despiertas. Después te pierdes en pensamientos, después despiertas de nuevo. Y eso continúa. No es una falla, es como funciona. La conciencia plena no es un estado permanente conquistado, es un reconocimiento renovado, momento a momento. Entonces, si estás esperando llegar, vas a buscar para siempre, porque no hay lugar para llegar, hay solo aquí. No hay tiempo para llegar, hay solo ahora. Y cuando reconoces eso, la búsqueda cesa. Y la conciencia plena es la imitación del yo falso de esta señal. Es usar eso como una excusa para no comprometerse con la práctica. Decir: no necesito hacer nada, ya estoy despierto. Pero por debajo hay pereza espiritual o miedo de encarar el yo falso. La conciencia plena genuina reconoce que sí, tú ya eres conciencia, pero no. Eso no elimina la necesidad de, momento a momento, elegir la conciencia plena sobre la identificación. Ahora conoces las 12 señales, pero aquí está lo que realmente importa. ¿Cuántas de estas señales reconoces en ti? No cuántas quieres tener. No cuántas crees que deberías tener, sino cuántas están genuinamente activas, porque el reconocimiento honesto es el inicio de la profundización. Si tienes 3 señales activas, perfecto, no necesitas 12, 3 ya son un portal. Si tienes una, maravilloso. Una ya es un despertar comenzando. Si no reconoces ninguna, también perfecto, porque ahora sabes qué observar. Ahora tienes un mapa, y aquí está la práctica que integra todo. La técnica que Tolle usa y enseña para fortalecer cada una de estas señales es simple, tal vez simple demasiado, pero la efectividad no depende de la complejidad, depende de la consistencia. 3 veces al día. Vas a hacer una micropausa de conciencia plena, 60 segundos, no más, puede ser menos, pero al menos 60 segundos. Y en esa pausa vas a hacer 3 cosas en secuencia. Primero, sentir el bagaje emocional. Trae tu atención hacia las manos. Siente la vitalidad sutil dentro de ellas. No imagines. Siente, expande hacia el cuerpo todo. 30 segundos en este anclaje. Segundo, observar un pensamiento. Espera el próximo pensamiento surgir, y cuando surja,
Obsérvalo como si fuera una nube pasando en el cielo de la conciencia. No sigas el pensamiento, no lo analices. Solo observa que está allí, que tú no eres él, que tú eres quien observa. 20 segundos en esta observación. Tercero, preguntar quién está observando. No respondas con la mente. Deja la pregunta reverberar. Deja que ella apunte hacia el observador silencioso, hacia la conciencia sin nombre que está siempre aquí. 10 segundos en esta pregunta, 60 segundos totales, 3 veces al día, por la mañana al despertar, por la tarde en medio del caos, por la noche antes de dormir. Y si haces esto consistentemente por 30 días, algunos de estos 12 indicios van a empezar a aparecer. No por esfuerzo, sino por reconocimiento natural, porque estarás entrenando a la conciencia a reconocerse a sí misma. No es meditación formal, no necesita un lugar especial, no necesita silencio externo. Puedes hacerlo en el tráfico, en el trabajo, en la fila del supermercado. Es una micropráctica, pero con un efecto macro. Y ahora una pausa importante aquí, porque si este video realmente tocó algo en ti, si alguno de estos 12 indicios resonó, necesito contarte sobre lo que sustenta este trabajo y cómo puedes ser parte de esto de una forma más profunda. Acabas de recibir 12 indicios de despertar que la mayoría de las personas tarda años en reconocer. Descubriste la diferencia entre presencia genuina y la imitación del yo falso. Aprendiste la técnica de 60 segundos, que integra todo. Este tipo de contenido exige algo que poca gente entiende: presencia real en la creación. Cada video de este canal nace de horas de silencio interior, de estudio profundo no solo intelectual, sino experiencial de las enseñanzas de Eckhart Tolle, de compromiso en transmitir verdad, no solo información viral, y eso tiene un costo, no solo financiero, sino energético, tiempo que podría ser usado en contenido más fácil, más rápido, más comercial. Pero hay una razón por la cual este trabajo existe. Vivimos en un mundo donde la espiritualidad se ha convertido en un producto, donde la conciencia plena es vendida como una técnica rápida, donde el despertar es prometido en 7 días con garantía de devolución. Y alguien necesita continuar transmitiendo la verdad simple pero profunda que Eckhart Tolle enseña. Tú ya eres conciencia, solo reconócelo. El supergracias que está allí abajo no es solo soporte financiero. Es tú diciendo sí a este compromiso con la verdad. Es tú reconociendo que el contenido que despierta la conciencia tiene valor. Es tú participando activamente en la expansión de esta frecuencia en el mundo. Cada contribución, no importa el valor, sustenta la continuidad de este trabajo. Y más que eso, es tú practicando la gratitud consciente, porque cuando agradeces de forma tangible algo que te tocó profundamente, estás en presencia, estás reconociendo valor real. No eres solo un espectador consumiendo contenido, eres presencia apoyando presencia. Entonces, si alguno de estos 12 indicios despertó algo en ti, si esta técnica de 60 segundos va a hacer una diferencia en tu vida, considera dar clic en ese corazón dorado, no como una obligación, sino como una celebración, como un reconocimiento, como participación consciente en esta misión de esparcir la conciencia plena en un mundo identificado con el yo falso. Juntos, estamos creando un campo de conciencia colectiva, y cada uno que reconoce los indicios de despertar en sí mismo, fortalece ese campo para otros. No estás solo viendo un video, estás participando en un despertar colectivo, y eso importa más de lo que te imaginas. Ahora, sobre integrar estos indicios en el día a día, porque reconocer los indicios no es suficiente.
Necesitas crear una estructura diaria que permita que estos indicios se profundicen. Y esta estructura no necesita ser complicada. De hecho, cuanto más simple, más sustentable. Mañana, antes de tomar el celular, antes de pensar en la lista de tareas, 60 segundos de presencia, cuerpo energético, observación de pensamientos. Pregunta, ¿quién observa? Esto define la frecuencia del día. Es como afinar un instrumento antes de tocar música, tarde, en medio del caos, en el momento de más estrés. Te detienes, literalmente detienes lo que estás haciendo y haces la micropausa de 60 segundos. Puede parecer que no tienes tiempo, pero es exactamente cuando no tienes tiempo que más lo necesitas. Porque el estrés es una señal de identificación total con la mente. Y 60 segundos de presencia rompen esa identificación. Noche, antes de dormir, no mirando la pantalla, no planeando el mañana, solo los 60 segundos de presencia. Esto permite que duermas en una frecuencia diferente. Y lo que sucede durante el sueño cuando te duermes presente es diferente de lo que sucede cuando te duermes perdido en preocupaciones. Y hay momentos extras a lo largo del día, esperando en la fila, atorado en el tráfico, entre una tarea y otra. Estos son portales escondidos, momentos que normalmente llenas con distracción, el celular, pensamientos ansiosos, planeación compulsiva. Pero puedes elegir diferente. Puedes usar esos espacios como oportunidades de presencia. Eckhart Tolle dice algo profundo sobre esto. No es la cantidad de tiempo en presencia lo que importa, es la calidad y la frecuencia. 10 micropausas de 1 minuto a lo largo del día son más efectivas que 1 hora de meditación formal, donde pasas la mitad del tiempo perdido en pensamientos. Porque cada micropausa entrena a la conciencia a reconocerse en medio del movimiento de la vida. Y sobre los 12 indicios, no forces que aparezcan. No hagas una lista de verificación espiritual, donde te pongas ansioso porque solo tienes 5 activos y quieres los 12. Eso sería el yo falso, usando los indicios de presencia como una nueva meta de realización, como una nueva forma de sentirse insuficiente. Los indicios aparecen naturalmente cuando la presencia se profundiza y cada persona tiene un ritmo único. Algunos indicios van a aparecer primero, otros después. Algunos van a oscilar, aparecen, desaparecen, reaparecen más fuertes. Eso es natural. No es una falla, es como funciona el proceso de despertar en un humano que aún vive en el mundo. Carmen, que dejó de buscar la iluminación, percibió algo crucial. Ella tenía 3 indicios muy fuertes: reconocimiento del bagaje emocional, preferencia por la soledad consciente y gratitud espontánea. Pero otros indicios eran débiles o inexistentes, y ella aceptó eso, sin juicio, sin prisa. Y algo interesante sucedió. Cuando ella dejó de intentar forzar que los otros indicios aparecieran, ellos empezaron a surgir naturalmente, porque la aceptación de lo que es crea espacio para la evolución natural. La resistencia a lo que es te mantiene preso donde estás. Ahora, sobre el último insight que Eckhart Tolle compartió en un encuentro de reflexión reciente, él estaba respondiendo una pregunta sobre cómo saber si el despertar es real o una ilusión del yo falso. Y él dijo algo que silenció la sala entera. El despertar genuino nunca se siente como una conquista, nunca inflama el yo falso, nunca te hace sentir especial o superior. De hecho, tiene la cualidad de la desaparición, de hacerse menos, no más, de disolver, no construir. Y si lo que tú llamas despertar te hace sentir mejor que otros, más evolucionado, más iluminado,
entonces no es despertar, es el yo falso espiritual disfrazándose. Los 12 indicios que conociste hoy no son conquistas, son reconocimientos, son disoluciones, son momentos donde el yo falso pierde fuerza y el verdadero yo, que siempre ha estado aquí, se vuelve más obvio. Nada fue añadido, algo fue removido. La ilusión de separación, la identificación con la mente, la creencia de que tú eres tus pensamientos, y la jornada continúa, no termina. Incluso las personas que viven en presencia profunda tienen momentos de identificación. Tienen días donde el yo falso vuelve con fuerza. Hay situaciones que activan nuestro bagaje emocional. La diferencia es que ahora las reconocemos más rápido. Volvemos a la conciencia plena, con menos resistencia. Y ya no nos inventamos historias sobre haber fallado, porque en este camino hacia la conciencia plena no existe el fracaso, solo existe el momento presente y la elección. En este momento, ahora mismo, estás presente o perdido en tus pensamientos, y si estás perdido, en el momento en que te das cuenta de que lo estás, ya regresaste. Reconocer la ausencia de conciencia plena ya es el regreso de la conciencia. Así que no te castigues por no estar presente todo el tiempo. No crees un nuevo patrón del yo falso que te exija una presencia perfecta. Eso sería la mente usando la conciencia plena en tu contra, creando un nuevo estándar, imposible, una nueva forma de sentirte. Inadecuado. Simplemente reconoce momento a momento. Y cuando te des cuenta de que te perdiste, sonríe internamente, porque el observador acaba de despertar de nuevo. Y sobre las 12 señales, son un mapa, no un destino. Son indicadores, no requisitos. Si reconoces una, celébralo. No desde el orgullo del yo falso, sino desde la gratitud, por reconocer que el despertar ya comenzó. Si reconoces 10, la misma celebración, la misma gratitud, no mayor. Porque no se trata de cantidad, sino de reconocimiento. El observador que reconoce una señal es el mismo observador que reconoce 12, la conciencia. Es la misma. Lo que cambia es solo cuántos aspectos del yo falso ya han sido iluminados por esa conciencia, pero la luz es siempre la misma luz, completa, total, inmutable. Y ahora, la práctica final, la que integra todo lo que se ha revelado aquí, es lo que Eckhart Tolle llama la aceptación radical del momento presente, sea lo que sea, que esté sucediendo ahora en tu vida, sea cual sea la señal, que reconoces o no reconoces, sea cual sea el estado de tu conciencia plena, acéptalo totalmente, no como resignación, no como rendición, sino como reconocimiento de que este momento es como es, y resistirte a él es crear sufrimiento innecesario. La aceptación no significa que no vas a actuar, no significa que no vas a cambiar, pero sí significa que dejas de luchar contra lo que ya es. Carmen practicó esto cuando se dio cuenta de que solo reconocía 2 de las 12 señales. Su mente quería inventarse una historia. Estoy atrasada espiritualmente. Otras personas ya tienen más señales. Algo anda mal conmigo. Pero entonces, ella se detuvo y aceptó. Este es mi punto ahora. 2 señales. Perfecto. Y de esa aceptación surgió la paz. Y de esa paz, la conciencia plena se profundizó. La paradoja es que cuando aceptas dónde estás, creas la condición para la evolución, pero cuando te resistes a dónde estás, te quedas atrapado ahí. La resistencia
es pegamento. La aceptación es liberación. Parece lo opuesto, pero así es como funciona. Así que acepta tus señales activas, acepta tus señales inactivas, acepta tu nivel de conciencia plena hoy, acepta tus momentos de identificación, acéptalo, todo. Y de esa aceptación total, lo que necesite despertar, va a despertar, no forzado, sino natural, como una flor abriéndose cuando llegó la hora. Y recuerda esto, el hecho de que estés aquí, el hecho de que hayas visto estos hasta aquí, el hecho de que algo en ti resonó con estas 12 señales, ya es un indicador, ya es una señal, porque al yo falso no le interesa genuinamente la disolución del yo falso. Solo la presencia reconoce la presencia, solo la conciencia busca la conciencia, así que algo en ti ya está despierto, tal vez no completamente, tal vez no permanentemente, pero lo está, y reconocer eso ya es todo lo que necesitas en este momento. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuántas de estas 12 señales reconoces ya activas en tu vida en este exacto momento? Escribe el número exacto en los comentarios, no el que te gustaría tener, no el que crees que deberías tener, sino el que reconoces genuinamente, porque la honestidad espiritual es el primer paso para una profundización real. Y yo leo cada comentario, cada reconocimiento, cada compartimiento. Así que escribe allí abajo, reconozco 3 señales, o 7, o 1. Cualquier número es perfecto, porque es tu número ahora.